Bird es ese mapa que te recuerda que todos estamos atrapados en esta pecera de desgracias a la que denominamos Valorant. Un mapa inspirado en las criaturas que habitan el fondo del abismo, igual de misteriosas que los emparejamientos de Losers Q en plata. Cada que pienses que Riot sabe lo que hace, tan solo recuerda que le tomó 3 años rediseñar este mapa. Un tiempo justo y razonable para que los equipos abusaran de lo fácil que era rushear larga de B. Un espacio básicamente indefendible, sin un operator y agentes con recursos de escape. Además, una vez que el sitio de B era tomado, el postplante también era imposible por la facilidad que los enemigos tenían para sprayarte a la distancia. Al igual que otros mapas, Bird te invita a explorar los rincones de su zona media. Siendo un punto que conecta con todos los sitios, basta con un lurkeo bien timeado para cambiar las rondas completamente a tu favor. Y si pensabas que Valorant no era un juego de terror, te invito a recibir un infarto en la zona media cuando te distraigas. Por lo que la estrategia estándar de Bird es generar presión en todos los sitios jugando al 3-1-1 alrededor de todo el mapa. Si tu equipo no tiene, aunque sea un lurker, ya llevas el handicap metido al 69%, ya que este rol es indispensable para generar una esquizofrenia crónica al equipo rival que nunca podrá rotar demasiado rápido por el miedo a tener un mañoso esperando en los rincones. Pearl es ese mapa donde los recursos de Jett son demasiado importantes como para ignorarlos. La Jett Operator es clave para anular completamente el sitio de B durante las defensas. Y en ataque, la vieja confiable del dash más humo facilita cualquier rush para tu equipo. Sus domos también son excelentes para reposicionarte o baitear a los usuarios de Operator. Además, el Updraft tiene puntos sorpresivos en el mapa y te permite invadir torre de B para eliminar a los que intentan retomar el sitio por ese ángulo. ¿Recuerdan lo que dijimos sobre los agentes con recursos de escape? Bueno, qué mejor que Yoru para avanzar en los inicios de ronda y salir huyendo como si te estuvieran funando desde cuentas anónimas. Yoru es un usuario de Operator competente y puede salir bien librado de los ángulos más autodestructivos. Sus recursos son perfectos para invadir cualquier espacio del mapa y hasta para infiltrarte sin que te descubran. Llevando flashes largas, puede habilitarse a sí mismo o apoyar a un compañero. En Pearl, girar alrededor del mapa es una constante y qué mejor que un teleport para cambiar de sitio al instante. La tercera opción más seleccionada en torneos es Neon, pero esta, al igual que la chica con la que sale tu tío, con crisis de identidad a sus 40 años, tiene truco, porque Neon requiere de buenos habilitadores para funcionar. Y si tu equipo espera a que ella solo abra el sitio con una cortina y un sueño, mejor que esperen sentados. Pero cuando hay ejecución, le da la vuelta al mapa y rompe los timings mejor que esa chica perfecta que llega a tu vida en el peor momento. Stunts para joder con las esquinas del sitio de B y un slide para agarrar literalmente en curva a los que te holdean espacios comunes. Por último, podría recomendar a Waylay. Waylay es muy buena, pero prefiero hablar de un agente más marginado como Phoenix. Históricamente, Pearl empieza con P de pomada, porque eso es lo que van a necesitar tus enemigos, y en grandes cantidades para su aniceto, cuando te les abras de forma intempestiva y salvaje con tus destellos. El mapa cuenta con diversos puntos de choque que resultan favorables para Phoenix, y aunque sus recursos no son los mejores para un entre agresivo, tu objetivo es farmear orbes y spamear la ulti todas las veces que puedas. Con algunas alineaciones de Molly, puedes dominar los enlaces y arrancarles la zona media a los enemigos de forma constante. Otro mapa donde los iniciadores de información son la columna vertebral. Y si el mapa tiene paredes bajas, es un mapa donde Fate puede chambear, con una enorme cantidad de lineups para revelar cualquier posición en el mapa y 2 Prowlers que bastan para detectar amenazas mejor que tirar una mentira y ver quién salta. Con tanto pasillo estrecho en mid, los Prowlers son perfectos para evitar emboscadas con armas cortas y cochinas. Si no te gusta Fate porque le tienes miedo al éxito y a las mujeres enojadas, puedes llevar a Sova. Incluso si no sabes alineaciones, tirar la flecha en Pearl suele ser bastante intuitivo. El Shock Dart es un counter ideal a la utilidad de los centinelas y castiga a los enemigos que se esconden en los mismos espacios de siempre. Y aunque el mapa tiene diversas elevaciones, eso no debería ser un problema para un Sova experimentado que sí sabe tirar su ulti. Después vienen los iniciadores de ejecución, el muchacho de plata del grupo, KO, un androide que alguna vez fue niño de verdad. KO es una verdadera amenaza en Pearl. Combinado con Neon, puede desarticular espacios fácilmente cuando una flash traviesa deja a los enemigos con los pantalones abajo. Su Molly es simple pero efectiva, despeja ratoneras y hace retroceder al enemigo. Un KO con alineaciones abre los sitios como cuchillo en mantequilla.
Finalmente, Gecko, un iniciador con recursos bastante improvisables y flexibles. El carnalito cumple la misión autodestructiva de plantar la Spike, mientras el Vértigo abre los sitios como Moisés a los mares. El Pogo desarticula puntos comunes y Trash hace correr a todo el mundo. Con recursos recargables y espacios tan lineales, Gecko es tu spammer de confianza en el mapa de Pearl. Vayan pidiendo un deseo, porque aquí la mejor controladora es Astra. Además de su capacidad para recortar visión y limpiar zonas conflictivas, es también una gran lurker. ¿Recuerdas que la composición estándar juega al 1-3-1? Bueno, los equipos suelen llevar a un centinela lurker y a Astra para generar presión por todo el mapa, y aunque Omen puede lanzar recursos desde muy lejos, su reposicionamiento y flash no encajan bien en Pearl. Astra es más que suficiente y su ultimate te permite hacer lo que te plazca con los sitios. Las siguientes opciones son bastante más complicadas, dado que Astra es simplemente perfecta en este mapa, pero ahora que tenemos más información sobre Harbor y su rework, es definitivamente una buena opción para este mapa. Es más, desde siempre lo ha sido. Y aunque perdió su cascada para empujar a los usuarios de Operator en larga de B, ganó un domo tipo Omen que igual puede hacer ese trabajo y muchos otros más, como asegurar el plante y desplante de la Spike. Encima, su marea alta sigue dividiendo el mapa mejor que el populismo de las clases sociales. Como tercera opción, Viper siempre ha sido muy destacada, siendo razonablemente importante para jugar en B tanto en ataque como en defensa, ya que una buena pared asegura ejecuciones limpias, pero ahora que está tan nerfeada, es difícil recomendarla por encima de Astra. Sus recursos duran poco, y en equipos descoordinados, sus paredes caerán antes de que el sitio sea tuyo. Como cuarta opción, la verdad es que el resto es bastante malo. Pearl es un mapa caprichoso con los controladores. Si vas a evitar jugar con Astra, prefiero verlos con Clove antes que con Brimstone, porque entre Brim y Omen, al menos Omen puede invadir torres en B y reposicionarse con sutilidad. Brim, en cambio, solo lleva una Molly que suele rebotar mal y unos domos que ni alcanzan si no está cerca del sitio. Al menos Clove pega y sigue pegando después de caer. Sorprendentemente, Pearl es uno de los mapas donde Killjoy sigue brillando. Con los ajustes recientes a los otros centinelas, su torreta y alarma bot se mantienen fuertes y son piezas claves para defender mid. Y aunque también puede amarrarse a cualquiera de los sitios, su función principal suele ser anular a los lurkers. En las rondas de ataque también puede lurkear con seguridad, aunque su alcance y profundidad es más limitada que la de los otros centinelas. La centinela que más pick rate le robó a Killjoy en 2025 fue Vice, un peligro andante y una defensa implacable. Si bien su flash ya no brinda información, puede seguir siendo útil para ejecuciones ofensivas. Bien colocada, puede anular cualquier intento de ataque y con su muro tienes más que suficiente para proteger tus espaldas sin sorpresas. Con la llegada de Beto, su interceptor es un recurso demasiado fuerte para ignorarlo. Destruye absolutamente toda la basura que le tiran a su sitio y llevando un recurso de escape tienes más que suficiente para atajar ángulos peligrosos y moverte de forma segura. En las rondas de ataque, también eres un lurker super funcional gracias a que tu Q se adapta bien a todos los accesos y te protege de que alguien te agarre por detrás. Como última opción, nunca he sido fan de Cypher en este mapa. Reconozco su poder, control y capacidad brutal de lurkeo. Sin embargo, prefiero recomendarles a Chamber. Movilidad insana, capacidad de escape y duelos a larga distancia. Lo de llevar una Guardian de bolsillo es una amenaza constante para tus enemigos. Y una vez que obtienes la Operator, eres más difícil de sacar que una piedra en el riñón. Por lo que esos serían los mejores agentes para el mapa de Pearl. Recuerda que todos los miembros del canal tienen acceso anticipado a los videos y algunos reciben asesoría y sesiones de coaching exclusivas en el Discord. Si el video te gustó, recuerda apoyarlo con tu like y comentario. En los recomendados, también te dejaré algunos videos interesantes con los otros mapas. Yo te agradezco mucho por verme y me retiro como siempre, deseándote un excelente día.